Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la mayoría a vuestra propia facultad, a la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Tenemos hoy la suerte de poder dedicar un tiempo, unas horas, a la celebración pues en concreto, ¿no?, del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y además lo hacemos coincidiendo con el primer centenario de la obra Plaga de Dragones de Saturnino Calleja. Coincide además también la celebración de este Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con la acogida por parte de la facultad, y más en concreto por parte de la biblioteca de la facultad, de la exposición titulada Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España, que ahora nos contarán un poco más sobre esta exposición, pero que tenemos la suerte de acoger durante este mes. Creo que además también pues hemos tenido suerte en esto de acogerla en el mes de abril, el mes dedicado especialmente, ¿no?, al libro en general, con estas dos fechas, ¿no?, tanto el 2 de abril como el 23 de abril, que creo que bueno, pues quizás se enmarca todavía con mayor sentido el que podamos tener la suerte como facultad de acoger esta exposición. En la mesa voy a empezar presentando a las personas que me acompañan en la mesa, y además así daremos también el turno de intervención a las personas que están. En primer lugar, tengo a mi izquierda, a vuestra derecha, a las dos comisarias de la exposición, a las que damos especialmente la bienvenida, a la profesora Elena Bárcena de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a la profesora María Goicoechea de la Universidad Complutense de Madrid. Agradeceros muy especialmente el que estéis presencialmente aquí, y después el que se haya contado también con la facultad y con la Universidad Autónoma de Madrid para poder también ser sede de esta interesante exposición, de la que ahora pues nos contaréis también un poco. Al otro extremo de la mesa pues tenemos a la profesora María Victoria Sotomayor, que es un gusto seguir viéndola por la facultad, profesora, por lo tanto, también de la misma, del Departamento de Filología y su didáctica, que sin lugar a duda pues es la gran culpable de que hoy estemos hoy aquí celebrando y además conmemorando tantas cosas a la vez en un mismo día, ¿no? También nos contará ella un poco sobre los distintos actos que hay, porque no solamente está el acto de hoy, sino que también hay otro acto el día 11 del que nos hablará también un poco. Quiero agradecer también pues a todo el Departamento de Filología y su didáctica. Veo que está el director de departamento presente, y a todos los compañeros y compañeras de ese departamento, pues que también están aquí presentes. No os voy a nombrar a todos porque sois muchos. Está gran parte del departamento aquí presente, y os damos pues también las gracias por hacer posible y también participar activamente en este acto. Y antes de presentar a la última persona de la mesa, también porque creo que es de justicia hacerlo, sí que me gustaría pues también dar las gracias a la biblioteca de la facultad. Dar las gracias a la biblioteca es un poco raro, voy a dárselo a la directora de la biblioteca y a todo el personal de la biblioteca, que también está aquí y que sin lugar a duda pues han hecho posible que esta exposición esté, como al director también del conjunto de bibliotecas de la Universidad Autónoma, Santiago Conti, que nos también pues participa aquí con nosotros, junto con Paloma Calvé, la directora de nuestra biblioteca. Y por último, pues en la mesa está una persona que no me corresponde a mí ni mucho menos presentarla, porque lo hará muchísimo mejor la doctora Sotomayor, pero que es un gran honor y un gusto poder contar con Gustavo Martín Garzo, que nos dará una
ponencia, será la ponencia marco del día de hoy y es sin lugar a duda, pues como decía, un honor el poder contar contigo y poder también aprender durante este tiempo con todo lo que nos tengas que contar. Pues sin más, doy en primer lugar el turno de palabra a las dos comisarias de la exposición, las profesoras Elena Bárcela y la profesora María Goicoechea. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Me gustaría comenzar, aunque se han nombrado a las personas que han tenido relación con el montaje de esta exposición. Yo también quiero unirme al agradecimiento a la profesora María Victoria Sotomayor, que es la coordinadora de la exposición en esta sede, y a Paloma Calvé, la directora de la Biblioteca de Educación. Han sido otras personas también quienes han colaborado en hacer posible que la exposición llegara hasta aquí, pero digamos hemos tenido particular contacto con ambas. Esta exposición de título Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España, es una exposición itinerante sobre la lectura en el marco pedagógico y social que ha sido organizada conjuntamente, en principio, o ideada, mejor dicho, por la Universidad Complutense de Madrid y la UNED. Y el título, como podéis imaginar, hace alusión a la famosa declaración de intenciones que se remonta a nuestros clásicos, pero que hizo propia Saturnino Calleja, Instruir deleitando, y abarca aproximadamente unos 100 años o algo más de esfuerzos e iniciativas varias en pos de la formación lectora de los españoles más jóvenes. La exposición se inauguró en Madrid el 20 de septiembre de 2023 y ha recorrido hasta ahora pues, diversas comarcas de la geografía española, porque ha nacido con una vocación social muy acusada. Por lo tanto, os cuento que arrancó en la Biblioteca Central de la UNED, pasó después a la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, al Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, en León, en el Hospital de Santiago, en Úbeda, Jaén, la Biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense de Madrid, y esta va a ser su última, pero no por ello menos importante, sede, la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y cómo surge esta exposición? Bueno, pues en el contexto de un proyecto de investigación. Entonces, esto es lo que ya me imagino que la mayoría de vosotros estaréis familiarizados con la idea de la transferencia del conocimiento científico que se genera en proyectos de investigación y cómo luego se transfiere a la sociedad. Lo cierto es que llevamos a cabo un proyecto muy rico que contaba con fondos europeos y de la Comunidad de Madrid durante 4 años. Fue apasionante y como consecuencia de aquel proyecto nos quedamos con, aunque fue en él en el que desarrollamos la herramienta Calleja Interactivo, Interactive Calleja, que podéis, con la que podéis interactuar libremente porque se ha quedado de libre acceso para aquel que esté interesado en ella, pues esta herramienta luego, como digo, ha sido desarrollada y está a disposición de quien quiera, pero nos quedamos con la preocupación de si habíamos hecho todo lo posible para llegar a la sociedad. Y entonces fue tal el conocimiento acumulado por la propia riqueza del tema y todas las preocupaciones que se fueron vertiendo, ¿no?, por parte de los más de 100 profesores con los que interactuamos en el seno del proyecto de investigación de nombre ELITE. También podéis, si queréis, mirar en la web. Es un acrónimo de Edición Literaria Electrónica, que decidimos pues montar una exposición para hacernos eco de la preocupación del profesorado acerca de la lectura y la afición a la lectura entre la generación más joven de este país.
Y es así como surgió la exposición, precisamente como actividad de transferencia de este proyecto. También hay que decir que organizar la exposición es una forma de conmemorar el primer centenario de la obra en la que se basó el proyecto, que es Plaga de Dragones, porque fue publicada por la editorial de Saturnino Calleja en 1923, entonces comenzó el año pasado, que era el año 2023. Los objetivos son, bueno, pues a partir de aquí crear una oportunidad para la reflexión y el diálogo sobre la trayectoria de la literatura en el marco pedagógico y social de la España del último siglo. Pero también poner en valor la labor de los centros educativos, las bibliotecas públicas, editoriales, asociaciones rurales en fomento de la lectura, que hay iniciativas verdaderamente encomiables, y esta labor los convirtió a lo largo del siglo XX en verdaderos agentes de cambio social. Hay que destacar también la labor de custodia y de diseminación de nuestro patrimonio cultural en relación con la lectura por parte de los museos pedagógicos. Y hay también un espacio para ello en la exposición. Entonces, estos objetivos, en última instancia, lo que quieren es traer la lectura a la palestra y promoverla para que repensemos entre todos bueno, las nuevas configuraciones, ¿no?, de la actividad lectora a la luz de las nuevas realidades territoriales y las nuevas realidades tecnológicas que tiene nuestra sociedad hoy. Y los destinatarios, pues sois todos, o sea, todos aquellos que estáis interesados en la lectura, y vosotros, futuros profesores, bueno, pues es un tema que vais a abordar si no lo estáis haciendo ya, ¿no?, en algún momento, porque es, como hemos dicho en varias ocasiones, uno no puede prescindir de la actividad lectora. Leer nos ayuda a ser más creativos, a ser más críticos, a comunicarnos mejor, a colaborar mejor. Es una actividad intelectual rica que se puede bueno, que se ha diversificado muchísimo, ¿no?, en las últimas décadas con la presencia de las nuevas tecnologías, con los nuevos formatos de trabajo, y en última instancia hacer todo eso nos hace pensar mejor, y pensar mejor nos hace ser más libres. Así que espero que paséis a ver la exposición y tengáis en cuenta, bueno, pues el enorme tesoro y los enormes avances que se han hecho desde los primeros libros y que os harán sonreír, ¿no?, pero por lo rudimentarios que eran, ¿no?, en comparación de los formatos que hay ahora, pero bueno, cada modelo de lectura corresponde a un contexto y es muy interesante tener esa perspectiva longitudinal, que es lo que hemos pretendido aportar con esta exposición. Gracias. Hola, yo soy María Goicoechea de la Complutense y junto con Elena hemos participado, ¿no?, en este proyecto de investigación que ahora también queremos de alguna manera transmitir a vosotros con una exposición física, y esto parece algo un poco paradójico, ¿no?, porque de hecho la lectura creo que es de las actividades que, por lo menos en el ámbito de la antropología o de la sociología, se ha prestado menos atención, puesto que es algo que ocurre en la mente de la persona y parece una actividad poco dada a analizarse, ¿no?, con todas las tecnologías que tiene un antropólogo, ¿no?, la participación, la observación, etc. Así que es precisamente a través de una exposición física y de sus objetos, que son el soporte, ¿no?, de esa actividad mental, que podemos de alguna manera evocar un montón de formas diferentes de entender la lectura, ¿no? Y entonces esto es una cosa que creo que forma parte de ahora las preguntas de investigación que quiero lanzaros a vosotros, ¿no? ¿Qué significa leer? ¿Leer ha significado siempre lo mismo? Yo creo que no, y tampoco esto nos tiene que asustar, ¿no? Si vemos y analizamos qué ha significado leer para generaciones pasadas, incluso para culturas alejadas, ¿no?, de la distancia también,
vemos que leer se ha entendido de maneras muy diversas a lo largo de la historia y también según el contexto geográfico en el que nos encontremos. La lectura muchas veces se ha hecho oral, ha sido colectiva. El que sabía leer ha compartido ese conocimiento con un grupo de personas que no sabía leer, ¿no? Como esa escena tan bonita del Quijote. Leer de una manera individual y autónoma es algo relativamente reciente. Por otro lado, ahora vemos que hay como una especie de movimiento de ida y vuelta. Se están recuperando formas de leer, ¿no? Que durante 500 años del predominio de la imprenta se habían olvidado, ¿no? Fijaros en la importancia del formato podcast, el audio. Ahora podemos leer cuando conducimos. Estamos en medio de un atasco y estamos leyendo. Hay muchas maneras de leer. Y el libro, como soporte, también no es el único soporte físico que nos ayuda a leer y a entrar en esa experiencia, ¿no? Literaria. Así que, bueno, nosotros también hemos querido recoger estas diferencias entre formas de lectura del pasado, del presente, a través de este proyecto. Y de hecho, no sé si sabéis lo que es Plaga de Dragones. Plaga de Dragones es una colección de cuentos de hace 100 años, pero ¿qué hemos intentado hacer? Pues hemos hecho una edición electrónica enriquecida que en el fondo lo que trata es crear puentes. Igual que con esta exposición, lo que queremos es intentar hacer una transalfabetización. Ahora mismo, fíjate, tenemos un papel, un bolígrafo, el móvil, la pantalla, hay toda una ecología de medios, ¿no?, que utilizamos para leer. Y quizás los futuros maestros tendrán que pensar que para enseñar a leer no solo hay que utilizar un libro físico, ¿no? Pero claro, hay una especie de vacío, porque hay un salto temporal muy grande y no es fácil en una colección de cuentos del siglo pasado con niños de hoy en día, ¿no? Incluso con adultos, hay muchas palabras que han cambiado. Así que esta edición lo que he intentado es crear toda una capa de anotaciones, incluso una narración oral, dramatizada, con efectos sonoros, que Miguel Minaya nos ha ayudado a hacer, que ha quedado muy bonita. Y entonces con esta colección de cuentos hemos intentado, ¿no?, acercar los libros de hace 100 años a los lectores de hoy en día. Pero también nos hemos querido aproximar a la lectura con las nuevas tecnologías, ¿no?, a través, por ejemplo, de la ficción interactiva. La textualidad electrónica ya nos permite crear nuevas experiencias, ¿no?, de lectura. Así que con esta exposición lo que queremos es ampliar un poco el foco. No es una exposición al uso, normalmente una exposición tiene un tema muy concreto y profundiza en algo a lo mejor desconocido para el público. Uno puede pensar, esto es un batiburrillo de un montón de libros, ¿no? ¿Qué nos quieren contar, ¿no?, estas personas? Pues precisamente lo que estamos intentando es buscar las claves de aquellas iniciativas que se hicieron en el pasado, pero que hoy en día nos pueden dar alguna pista, ¿no? La realidad de España ha cambiado, pero algunas cosas permanecen, ¿no? Por ejemplo, las iniciativas de las misiones pedagógicas llevaban la lectura a través de muchos formatos, incluido el cine, a zonas muy alejadas de lo que eran los centros culturales. Y luego los niños que habían aprendido a leer en la escuela y con esos materiales enseñaban a sus padres. No puede ser necesario eso también hoy en día, ¿no? De traer, por ejemplo, a una familia inmigrante que sus padres a lo mejor no saben hablar ni leer en español, ciertos cuentos, ¿no?, a esas zonas a lo mejor más olvidadas de España, y ayudarles a entrar, ¿no?, en esa cultura. Así que bueno, os lanzo esta pregunta. Cuando veáis esa exposición, intentar pensar ¿qué podemos aprender del pasado? Que a lo mejor no de la misma manera, ¿no? Calleja privilegió la imagen. Hoy tendremos que pensar en otra cosa, porque vivimos en un mundo inundado de imágenes. Pero ese espíritu emprendedor, de empresario, de pedagogo, de persona que veía todo un proyecto, ¿no?, de enseñanza de la lectura desde el silabario hasta el Quijote, como un proyecto al que había que ir acompañando, ¿no?, a la gente poco a poco. Quizás tengamos que repensar, ¿no?, qué proyecto tenemos para enseñar a las jóvenes
generaciones a leer y sobre todo a través del placer, del deleite, que era su baza fundamental. No podemos obligar a leer un libro porque van a salir en la dirección contraria, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poquito, si queréis, la estructura de la exposición y ya os dejaré verla, pero con esa idea de que todos nos consideremos también agentes sociales en la transmisión de un placer muy baratito, que no necesita estar conectado, ¿no? Y que podemos recuperar también en muchos ambientes, ¿no? y oportunidades que tengamos. Así que, para ser un poco coherentes, hemos hecho una exposición que tiene doble vertiente. Aquí tenemos la física, pero veis que a través de los códigos QR podemos acceder también a una exposición virtual que funciona también como una especie de expansión de los contenidos. Hay muchos expertos que han escrito textos para cada una de las secciones que también están en formato audio y contenido adicional, por si algún tema os interesa particularmente, poder expandirlo, ¿no? Así que las secciones temáticas son las siguientes. Hemos empezado con, digamos, el ámbito que siempre inmediatamente nos viene a la cabeza, el ámbito pedagógico, con materiales didácticos para la enseñanza de la lectura. Y, por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención es ver que en el pasado la lectura y el cálculo eran asignaturas aparte de la lengua y de las matemáticas. Ya se consideraban destrezas básicas, que iban a ser necesarias para todas las asignaturas. Y esto a lo mejor habría que repensarlo. O sea, ideas del pasado que a lo mejor ahora podemos recuperar. Pero también queríamos dedicar una sección a reflexionar sobre la lectura y la sociedad. Cómo se ha utilizado la lectura también como un instrumento ideológico de transmisión de unos valores que a lo mejor en algunos momentos están en oposición, ¿no?, con los nuestros hoy en día, pero vemos esa pulsión también. Con la sección Más cuento que calleja hemos querido rendir un homenaje, ¿no?, al editor y también hablar un poco de iniciativas del ámbito empresarial que fueron pioneras en su momento y que quizás hoy también podamos utilizar para pensar en unas propias. Y, cómo no, dar un espacio a los propios creadores, ¿no? La literatura infantil y juvenil ha evolucionado mucho en el último siglo. Al principio ni siquiera se entendía bien la psicología infantil y muchas veces se trataba de adaptar los clásicos para los niños en vez de escribir solo para niños, ¿no? Entonces vemos también una evolución muy importante a lo largo de este último siglo. Otro espacio es, ya fuera de lo que sería el ámbito de trabajo obligado, ¿no?, la escuela, queríamos pensar en los juegos, ¿no? Jugar es una forma de deleitarse única y de qué manera algunos juegos que requieren la lectura para poder jugar podrían ser también un acicate muy importante para los niños. Y hemos unido juego también con el cómic, el tebeo, con toda esa literatura de kiosco efímera, pero que sin embargo fue tan importante. Y ahí podíamos incluir también los cromos, ¿no?, o esos libritos de Calleja, que fue su gran invención, ¿no?, que eran una cosa muy diminuta. Lo diminuto siempre es algo misterioso, ¿no? Y bueno, jugar con los formatos fue también una de sus grandes claves. Otra sección está dedicada a las tecnologías de la lectura, que en este caso hemos unido con la accesibilidad, puesto que hay muchas realidades también y la tecnología en un primer momento también se utilizó para poder acercar la lectura a niños ciegos, niños sordos, con distintas capacidades. Por ejemplo, también podéis ver un libro hecho con pictogramas para niños con problemas de autismo, etcétera. Y ya, para terminar, una sección dedicada a las iniciativas sociales para el fomento de la lectura. Y aquí queríamos rendir también un homenaje a todas esas asociaciones culturales que nos han dado un ejemplo, ¿verdad, Elena?, cuando hemos ido a zonas, a lo mejor del ámbito rural, que están haciendo una labor encomiable.
no os hemos traído un tronco de árbol, solo como ejemplo, ¿no?, de algunas pequeñas mini bibliotecas que aparecen donde uno menos se lo espera, como una de esas iniciativas. Y bueno, te has olvidado una sede, también hemos estado en Teruel, en Alcañiz. Sí. Sí, bueno, esto ha dado muchas vueltas. Este es el último, la última sede y bueno, me alegra mucho veros a todos aquí y ya no me enrollo más. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a las dos. Tiene ahora la palabra la profesora Victoria Sotomayor. Pues muchas gracias, señor decano, y gracias a todos, amigas Elena y María, y director del departamento, en fin, director de las bibliotecas, de la UAN, del Servicio de Biblioteca y Archivos, queridos amigos, compañeros. Bueno, esta exposición, Instruir deleitando, termina su andadura. Yo quiero decir que de momento, en nuestra facultad, tras haber recorrido, como se ha dicho, 3 sedes universitarias y otras 3 en el ámbito de las bibliotecas públicas en localidades, pues eso, de Aragón, de Castilla y León y de Andalucía. En lo que a mí respecta, tengo que decir que ha sido un verdadero privilegio coordinar la muestra en esta facultad y en esta biblioteca junto con Paloma Calvé, su directora. Tanto ella como todo su equipo acogieron desde el primer momento este proyecto con todo su cariño, con toda su pasión y sobre todo con una voluntad decidida de llevarlo a cabo. La biblioteca, que es la otra forma de llamar al universo, como dijo Borges en su libro La Biblioteca de Babel, es y debe ser parte esencial de esta facultad. Durante toda mi vida académica larga, que como ya en otro momento dije, ha estado dedicada a la literatura y a la formación de maestros, he defendido siempre el papel nuclear e insustituible de la biblioteca en una facultad que se dedica a formar profesores. Es y debe ser la piedra angular de esa formación. Y esto que digo no es una afirmación gratuita. Hablando de la obra de Borges, que os he señalado, de la Biblioteca de Babel, el crítico Mauricio Taborda dice lo siguiente: el escritor argentino, Borges, logra mostrar el valor de la biblioteca como lugar de convergencia del pasado y el presente. La biblioteca es memoria, realidad expandida, imaginación esculpida en el signo escrito. En la biblioteca pervive el diálogo entre generaciones y culturas, entre lenguas y cosmovisiones, entre prejuicios y hallazgos científicos. Razones más que suficientes para confirmar la afirmación mía anterior del papel básico nuclear que tiene que tener. El sentido de una biblioteca, contenido en estas palabras, yo creo que alcanza su plenitud cuando la biblioteca se destina a formar profesores. En la biblioteca está lo que debe nutrir la formación de un profesor, de un maestro, de una maestra, y no creo que haya palabra más hermosa y más digna de respeto y de admiración. Por ello, creo que no hay mejor lugar para una exposición dedicada a mostrar lo que ha hecho la sociedad a lo largo de un siglo para enseñar a leer y para promover la lectura entre niños y jóvenes. Y mostrando el pasado y el presente, poder proyectar el futuro. El progreso social, la maduración personal también, o sea, el aprendizaje de la vida,
han estado vinculados a la lectura desde el momento en que el ser humano inventó el alfabeto y con él el lenguaje escrito para comunicarse y para expresarse. Me pregunto, pues, ¿a quién puede interesar más esta exposición que a vosotros? A aquellos que se están preparando, se estáis preparando para enseñar a leer. También a los profesores que forman o que os forman para una tarea tan esencial. Y, en general, a todas aquellas personas relacionadas con el mundo de la educación, formal y no formal, y con el mundo de la cultura. Agradezco, pues, de corazón a María y a Elena la oportunidad de incorporarme y de incorporar a la Biblioteca de Educación a este proyecto tan rico, tan diverso y tan ambicioso, cuyo resultado, pues, se puede ver en la sede del Centro de Documentación Infantil y Juvenil de esta biblioteca y su museo pedagógico. En relación con esta sede concreta, las limitaciones de espacio, el Centro de Documentación no es un espacio expositivo, claro, y la escasez de recursos nos han obligado a adaptar los contenidos de la exposición inicial a nuestras posibilidades, de manera que ha habido que seleccionar algunos materiales porque era imposible mostrar todo lo que contenía y, bueno, ha habido que prescindir de algunos. Pero, aunque parezca paradójico, al mismo tiempo, esas mismas circunstancias y esas mismas condiciones nos han permitido incorporar nuevos materiales y recursos bibliográficos procedentes de nuestro Museo Pedagógico y de nuestro Fondo Histórico de Literatura Infantil y Juvenil. Materiales que creemos complementan algunas de las secciones que María ha descrito, las distintas secciones de la exposición, y por lo tanto potencian sus objetivos, el logro de sus objetivos. El resultado de este esfuerzo, pues, lo podrán ver todos ustedes al finalizar este acto y a lo largo de todo el mes de abril, si es de su interés. Hay otro acto previsto en relación con la exposición, que es una mesa redonda el día 11 a las 11, para que a nadie se le olvide, es el 11 a las 11, centrada en la sección que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y la lectura en la enseñanza de segundas lenguas. Van a intervenir, o bueno, vamos a intervenir personas que han participado directamente en el montaje de la exposición, Elena Bárcena, Gabriela Osenbach, y en relación con la literatura infantil, la profesora Nieves Martín Rojero, de esta facultad, y yo misma en relación con los Quijotes infantiles, de los que la biblioteca y nuestro centro de documentación tiene una colección, pues, bastante interesante y no muy frecuente en bibliotecas universitarias. No puedo terminar estas palabras sin recordar una vez más que nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración activa del personal de la biblioteca, que se ha volcado literalmente en un esfuerzo generoso y constante en el montaje y en el desarrollo de esta exposición, con Paloma Calvé a la cabeza, el magnífico equipo de profesionales que compone la biblioteca ha trabajado incansablemente, os lo aseguro, para buscar soluciones a cada uno de los problemas que iban surgiendo, para aportar ideas y para realizarlas con el fin de lograr el mejor resultado. Gracias, Carmen. Gracias, Fernando, que no está, pero está siempre. Gracias, Carlota. Gracias, Elena, que tampoco está, Mari Carmen. En fin, gracias a todos y a todas por vuestra profesionalidad, por vuestra entrega y por vuestras aportaciones, que han sido realmente las que han puesto en pie esta muestra. Para acompañarnos en esta inauguración e introducirnos en este universo de palabras,
de lectura, de libros infantiles, de literatura y de mundos imaginarios que nos ayudan a construirnos como personas, no podíamos contar con mejor embajador que Gustavo Martín Garzo. Como escritor, como creador de mundos de ficción, maestro de la palabra que sugiere y que vibra en nuestra imaginación, Gustavo Martín Garzo forma parte de este universo mágico que es la literatura, a través de una notable cantidad de obras para pequeños y mayores, de las que recordaré solamente algunas, porque no tiene sentido enumerarlas todas, que sería demasiado largo y además es sobradamente conocido. Pero sobre todo también quisiera destacar que es un gran conocedor de Andersen, el gran clásico de la literatura, de cuyo nacimiento se cumplen hoy exactamente 219 años. No es un número redondo, hubiera sido más bonito a lo mejor 220, pero es la razón de que hoy, como cada 2 de abril, se conmemore el Día Internacional del Libro Infantil, instituido por el IBI, el organismo internacional dedicado a la literatura infantil, desde el año 1967 para impulsar la literatura infantil y la promoción de la lectura. La obra de Gustavo Martín Garzo me parece a mí que está impregnada, a mi modo de ver, está impregnada en parte por lo menos por el espíritu y la literatura de Andersen y en general por el mundo de los cuentos tradicionales, de las leyendas, de la literatura de raíz mitológica y siempre vinculada a la tradición oral, que también era el caso del propio Andersen, por cierto. Ha recibido numerosos premios que reconocen el valor de obras, y solo cito algunos, como El lenguaje de las fuentes, que fue Premio Nacional de Narrativa en el año 94, Marea oculta, Premio Miguel Delibes, el año anterior, 93, Las historias de Marta y Fernando, ganadora del Premio Nadal en 1999, o Tan cerca del aire, que fue Premio de Novela Ciudad de Torrevieja en 2010, entre otros muchos. Estoy hablando aquí de novela para adultos, digamos, o sin público concreto. En cuanto a la literatura infantil, y esto pues, es muy de destacar, recibió en el año 2004 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra Tres cuentos de hadas, que por cierto se muestra en la exposición, en la edición de Siruela. Otras obras como Una amiga de pan, del año 2000, los álbumes ilustrados Dulcinea y el caballero dormido, del mítico año 2005, todo año Quijote, el álbum Un regalo del cielo, en 2007, El pacto del bosque, otro maravilloso álbum, historia maravillosa, en 2010, El ogro sin memoria, en 2011, La princesa manca, en 2020. En fin, son algunos de los que forman parte también de esta faceta de su producción, que son los libros para niños y jóvenes. Pero además ha escrito mucho sobre niños, sobre la infancia y sus mundos, tanto en novelas como, por ejemplo, El país de los niños perdidos, del año 22, como en artículos periodísticos, conferencias y otros foros, ensayos, libros de no ficción también. De estos últimos, y ya para terminar esta incompletísima, aunque espero que ilustrativa selección de su obra, de estos de no ficción o ensayo, quisiera destacar dos, por la conexión que tienen con el tema que nos ocupa. En 2001 publicó El hilo azul, La pasión de contar, el secreto placer de leer. Y en 2013, Una casa de palabras en torno a los cuentos maravillosos.
Pues este autor, ensayista, novelista, fundador de revistas literarias, articulista, narrador y muchísimas más cosas, recibió en el año 2007 el Premio de las Letras de Castilla y León por el conjunto de su obra en 2007, claro. Desde entonces, su obra ha crecido con tanta diversidad y potencia que le ha convertido en uno de los autores más prestigiosos y más apreciados del panorama literario en la actualidad. Diversidad en los géneros y en los temas que aborda, en los formatos en que se expresa, en los lectores a quienes se dirige. Por la solidez y el vigor de su obra, se ha dicho de él que es una de las voces más originales y profundas del panorama literario español, destacando por la creación de un imaginario fantástico y mitológico a través de una prosa brillante y tremendamente evocadora. Así que es un privilegio verdaderamente poder contar con él en este acto. Como no podía ser menos en un día como hoy, nos va a hablar de El País de las Hadas. Gracias, muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros y somos todo oídos. Gracias. Bueno, pues en fin, muy buenos días a todos. La verdad es que cuesta empezar a hablar después de esta introducción tan abrumadora, ¿no? y merecida. En fin, te agradezco mucho, Victoria, que, en fin, esas palabras, ¿no? Agradecer a mis compañeras de mesa, al decano que está aquí presente y a todos vosotros habría que decir vosotras más bien, pero bueno, por estar aquí esta mañana. Bien, y como de alguna forma se trata esta charla que voy a dar, se sitúa en el contexto de una exposición en torno al mundo del libro que tiene que ver a la vez con las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar contándoos un pequeño cuento. Las bibliotecas, es verdad todo lo que se ha dicho, son lugares de conocimiento, son lugares de aprendizaje y lugares también, y esto es lo que me interesa de una manera especial, ¿no?, en estos instantes, ¿no?, lugares de memoria, como también se ha dicho. Para mí son el lugar de los sueños. Una biblioteca es como un gran almacén de sueños, realmente. De forma que entrar en una biblioteca es entrar en ese lugar donde están guardados los sueños de los hombres y de las mujeres a lo largo del tiempo. Incluso los más grandes sueños que han tenido, los sueños más extraordinarios, más reveladores, más capaces de conmovernos o de emocionarnos o de abrir el mundo, ¿no?, a nuevas visiones, a nuevas perspectivas, ¿no? Y entonces, como se trata, por lo tanto, de hablar de sueños, os voy a empezar contando uno. En este caso no se trata tanto de un cuento, sino es de un poema escrito por un autor inglés, que es Coleridge, un autor del romanticismo inglés, en el que en un poema cuenta la siguiente historia. Se ve a sí mismo, es decir, al poeta, caminando por un jardín deslumbrante. Un jardín deslumbrante, es decir, digo que es un deslumbrante porque realmente él nunca ha estado en un lugar así. Reconoce que es un jardín porque hay plantas, porque hay flores, porque hay fuentes, porque hay paseos, pero no se parece a ningún otro que haya visitado, digamos, en eso que podemos llamar el mundo real, ¿no? Y entonces, bueno, va de un lado para otro asombrándose constantemente por todo lo que encuentra. El color de las flores, la intensidad de los cantos, digamos, de los pájaros, es decir, el rumor del agua, ¿no? Y preguntándose a la vez, bueno, ¿pero qué es esto? ¿En qué lugar estoy? Y cómo antes no he podido visitarle, como me está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, todo le llama la atención y entonces de pronto se encuentra con un rosal, identifica que es un rosal, pero esas rosas son tan deslumbrantes como no ha visto nunca, ninguna antes, y entonces no puede evitar la tentación de tender la mano y arrancar una de esas rosas que a partir de ese momento lleva consigo. Sigue paseando por ese lugar, maravillándose, siempre asombrándose de todo lo que encuentra, y en un momento determinado se produce, en un lenguaje cinematográfico, hablaríamos de un fundido en negro, como que aquello desaparece,
Entonces él se despierta y cuando se despierta ya no está en ese jardín, sino que se encuentra en el cuarto de una pensión más o menos inmunda, una pared donde no, en una habitación de esas donde no hay ningún cuadro colgado, donde las paredes están sucias, hay grietas, es decir, donde cuelga una bombilla, aquellos cables de antes todos llenos de cagadas de moscas, en fin, un lugar, la verdad es que deprimente, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre al despertarse dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y ese jardín por el que yo estaba andando, ¿dónde está? Entonces, claro, inmediatamente llega a la conclusión que supongo que llegaríais cualquiera de vosotras si os vierais en una situación semejante. La conclusión de que ese jardín en el que has estado antes, has estado en un sueño, no era un lugar real, pertenecía al mundo del sueño. Y ese sueño, al terminarse, pues evidentemente supone el abandono, digamos, de ese lugar mágico, de ese lugar sorprendente, inagotable, absolutamente. Muy decepcionado, mira a su alrededor, contempla esa pensión tan sucia y dice, bueno, y esto es la realidad es este lugar. Pues qué tristeza, ¿no? Bueno, muy deprimido, en fin, tiene que aceptar que las cosas son así. Se da la vuelta para el otro lado y entonces, ¿qué es lo que ve encima de la mesilla de noche? A ver, ¿alguien me lo dice? La rosa. Es decir, esta persona ha sido capaz de soñar con un lugar que en principio no existe, un lugar perdido, un lugar mágico, y sin embargo se ha traído de ese lugar una rosa. O sea, es capaz de traerse algo de un sueño. Entonces, claro, bien, vosotros podéis decir, bueno, pero eso no es real, es un relato fantástico, ¿no? Porque nadie se puede traer cosas de los sueños, ¿no? Y de verdad que nadie se puede traer cosas de los sueños. En el fondo, si lo pensáis bien, un libro es algo que una persona, un escritor, se trae de los sueños. Es decir, un libro es un sueño. Ese escritor, al tener el sueño, ese escritor o esa escritora, no se conforma, digamos, con tenerlo en su cabeza, sino que decide escribirlo. Y en la medida en que lo escribe, lo transforma en un libro, es decir, en algo que puede dárselo a alguien, algo que puede compartir con otra persona. Y en la medida que comparte con esa persona lo que él ha soñado, ese sueño se vuelve real, porque lo real solamente es lo común, lo que podemos compartir con los demás. Entonces, si lo pensáis bien, en el cuento anterior, en el cuento de la rosa, cuando decimos que esa rosa no puede existir fuera de ese sueño en el que este hombre ha tenido, bien podemos decir que no es así, que el poema que ese poeta escribe es la rosa, es una rosa de palabras. ¿Y por qué digo que es una rosa de palabras? Porque ese hombre no solamente ha tenido eso en la cabeza, sino que al ponerlo en el papel y dármelo, yo, leyendo ese poema, estoy teniendo las mismas vivencias que ha tenido él en el sueño. Es decir, estoy paseando por ese jardín, me está maravillando todo lo que encuentro, estoy llegando a ese momento deslumbrante en que al ver ese rosal espléndido, no puedo evitar coger una de esas rosas, llevarla conmigo, estoy inmediatamente asistiendo al momento en que me despierto en la pensión, sintiendo una profunda decepción, porque aquel lugar no se parece en nada al anterior, y a la vez también estoy en el momento en que descubro que la rosa que he traído del sueño está encima de la mesilla de la noche. Es decir, esa rosa es el poema. Es una rosa de palabras, que en el fondo eso es un libro, es un sueño hecho palabras, transformados en palabras, para que cualquiera pueda leerlo y al leerlo pueda entrar en ese sueño que ha tenido él. Y ese sueño, al compartirse, como os digo hace un momento, se vuelve real. Esto me hace pensar en una frase de un autor extraordinario, Jock MacDonald, que es uno de los grandes autores de cuentos maravillosos, de cuentos de hadas, de la época victoriana, que decía que no es posible saber dónde empieza y dónde termina el país de las hadas. Esa es su expresión. ¿Qué quiere decir esto? Si entendemos que el país de las hadas, lo que llamamos por el país de las hadas, el país de todas esas criaturas que pueblan un poco el mundo de los cuentos, los duendes, los elfos, es decir, los unicornios, los dragones, todas esas criaturas que hay en torno al mundo del cuento, en el fondo son criaturas que no podemos decir que sean reales, son criaturas que pertenecen al mundo, digamos, de la fantasía.
Luego, por lo tanto, hablar del país de las hadas es hablar un poco de esa dimensión fantástica que hay en cada uno de los seres humanos, ¿no? Pero todas esas criaturas que pueblan ese país, el país de la fantasía, están ahí, formando parte de ese país, pero la fantasía y la realidad, lo que quiere decir esa frase de George MacDonald, es que se necesitan las dos. Es decir, la realidad necesita de la fantasía para volverse deseable y la fantasía necesita de la realidad para poderse compartir con los demás. Por ejemplo, como os he dicho antes, escribiendo un libro. ¿Por qué digo que la realidad necesita de la fantasía para volverse deseable? Porque en el fondo la realidad sin deseos, ¿qué es? Pensar en esa enfermedad terrible que es la depresión. ¿Qué pasa con la depresión? Pues que la persona que la padece, de pronto, todo deja de perder sentido para él. Todo, nada le interesa. No quiere ni levantarse de la cama, porque ¿para qué levantarse de la cama si lo que se va a encontrar es una realidad muerta de alguna manera? Todo es plano, todo no tiene absolutamente ningún sentido, ni el encuentro con los demás, ni el amor, ni los afectos, ni la amistad, ni la comida, todo ha perdido completamente la gracia. Esa gracia que de alguna forma necesitamos, digamos, para seguir viviendo y que de que las cosas y las personas son portadoras, ha desaparecido en esa terrible enfermedad. Porque de esa realidad se ha apartado el deseo. El deseo es el que ilumina la realidad completamente. Y pensar, fijaros lo que nos pasa, podéis pensar, por ejemplo, además estáis en la edad de ella, lo que os pasa cuando estáis enamoradas, es decir, realmente en ese momento nadie que está enamorado piensa que la realidad no tiene sentido, todo lo contrario, tiene sentido para él incluso, o para él o para ella, incluso las cosas más aparentemente insignificantes. Todo le deslumbra, es decir, la realidad se transforma en una especie como de casa encantada donde todo puede suceder, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa en los cuentos realmente? En el fondo el mundo de los cuentos no hace sino reflejar un poco el mundo del niño, porque el niño vive en el asombro de ser, porque todo es nuevo para él, vive un poco como en el mundo del primer día, de tal manera que cosas que para el adulto ya han dejado de significar nada, pues para él son portadoras de misterios, de secretos, de preguntas, ¿no? Que tristemente los adultos hemos dejado de hacernos. El niño vive en el mundo de la posibilidad. ¿Qué quiere decir? El mundo donde todo es posible. Emily Dickinson, la gran escritora, decía de la poesía que era una casa encantada. La poesía es una casa encantada. Como queriendo decir eso, que en ese lugar todo es posible, incluso las cosas más insólitas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma el mundo real no está, como decía George MacDonald, separado del mundo de la fantasía. Y pensar cómo esos tránsitos son tan frecuentes en el mundo de los cuentos. Por ejemplo, veis perfectamente cómo en las Crónicas de Narnia, ¿qué sucede en las Crónicas de Narnia? El libro es estupendo de Lewis, ¿no? Cómo unos niños llegan allí a una casa de un pariente y entonces de pronto descubren una casa donde no saben muy bien qué hacer, porque ahora no recuerdo muy bien por qué han ido allí, ¿no? Pero y el caso es que están aburridos, pero de pronto descubren que un armario, abren la puerta de ese armario, es la puerta que les conduce a ese país, que es el país de Narnia, donde van a vivir un sinfín de aventuras. La puerta de un armario se transforma en el acceso a otro mundo, completamente, que es ese mundo de las hadas, el mundo de la fantasía, como lo queramos llamar. Pero, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas pasa lo mismo. Alicia es una niña que anda por ahí paseando por el jardín, aburrida, de pronto ve un personaje un poco misterioso, y bueno, que ya pertenece evidentemente al mundo de los cuentos, porque es un conejo, pero que anda como con una chistera y que consulta su reloj, le llama la atención ese personaje. Se ha colado un personaje del cuento, se ha colado en el mundo real. Y a veces pasa eso, ¿no? Y hay tránsitos, y a veces gente del mundo real pasa al mundo de los cuentos, ¿no? Porque esos dos mundos, como os decía antes, el mundo del real y el mundo de la fantasía, tienen extrañas conexiones y a veces funcionan. Y un personaje pasa a un mundo y al otro, ¿no? Y Alicia en el País de las Maravillas persigue a ese conejo, que no sabe dónde va, ve que se cuela por el hueco de un árbol. Antes hablábamos de un árbol que había en la exposición, ¿no? Pues fijaros, hay un hueco en ese árbol. Alicia, esto es muy importante,
como todo personaje de cuento, es atrevida, es audaz, quiere saber, no se conforma con cómo son las cosas, sino que se hace preguntas acerca del mundo. El niño no deja de preguntarse cosas. Es el ser, y por eso es el más vivo, porque las preguntas son las que nos hacen vivir. Es el gran preguntador. Todos lo sabéis perfectamente, estar al lado de un niño, pues a veces te marean realmente, ¿no? Porque no paran de querer saberlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, y Alicia, claro, dice, bueno, ¿y ese agujero a dónde me lleva? Y se mete por ahí sin pensarlo, sin dudar, se mete por ese hueco, y eso le lleva al País de las Maravillas. País, bueno, tiene un extraño nombre porque las maravillas, porque ahí pasa de todo, ¿no? Claro, desde cosas asombrosas hasta que puedes perder la cabeza si te descuidas, ¿no? Porque esos mundos son así, ¿eh? Pero tenemos, por ejemplo, también incluso, os voy a citar otro caso, el caso, bueno, un caso muy querido para mí, porque considero que probablemente es uno, no sé si el libro más grande, la novela más grande que pertenece, digamos, a este mundo del mundo un poco de la fantasía y vinculado al mundo del niño, que es Peter Pan. Si hay un libro donde se habla realmente de lo que es un niño, desde luego es Peter Pan. Ese es el libro más asombroso que se ha escrito sobre ese mundo, ¿no? Y entonces en Peter Pan, ¿qué sucede también? Peter Pan, curiosamente, fijaros, es un personaje del mundo de la fantasía, porque vive, no se sabe, en un lugar por ahí perdido, la isla de nunca jamás, ¿no? Y que, bueno, visita el mundo humano, el mundo de los hombres, el mundo real. Se cuela por una ventana porque supuestamente ha perdido su sombra, y sin sombra no es posible vivir, salir adelante, ¿no? Fijaros, hay una novela que es muy interesante, que es El hombre que perdió su sombra, de un escritor alemán, von Chamisso, y ¿qué pasa? Que es un hombre que al perder su sombra pierde la conexión con todo lo que es significativo. Se transforma en un ser plano, previsible, para el que las cosas son simplemente lo que tiene delante de la vista y que, por lo tanto, como no le dan más juego, pues supongo que la vida que tiene no puede ser en absoluto una vida interesante. Se transforma en un ser unidimensional, ¿no? Que realmente el mundo se vuelve tan plano que pierde absolutamente interés, ¿no? Porque la sombra representa nuestra vida escondida. Yo muchas veces cuando voy a los institutos también para hablar a los chicos y a las chicas, yo un poco para hablarles de lo que es la literatura, siempre les digo, tenemos dos vidas, todos tenemos dos vidas. Una es la vida que vemos, la vida que podemos registrar pues con un aparato de estos, ¿no? Podemos hacer un vídeo, ¿no? Y entonces estamos mostrando lo que hacemos, digamos, a lo largo del día, cuando nos levantamos, en fin, cómo desayunamos, las cosas que hacemos, el instituto o la universidad a la que vamos, los amigos con los que nos encontramos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es, digamos, nuestra vida real, la vida que podemos constatar que existe con cualquier aparato que sea capaz de tomar la medida de lo que está sucediendo allí, ¿no? Pero hay otra vida al lado de esa, que no es, digamos, menos real, aunque no se vea. Hay una vida invisible, hay una vida oculta, que es la vida de nuestros deseos, la vida de nuestros sueños, la vida de nuestros anhelos, la vida de nuestras fantasías, la vida de nuestros ensueños, ¿no? Y me atrevo a decir, supongo que estáis de acuerdo, que esa es nuestra verdadera vida. Yo les digo, por ejemplo, a los chicos y a las chicas, vamos a ver, ¿dónde estamos más? ¿En lo que decimos o en lo que callamos? Automáticamente todos te responden, fijaros a esa edad, en la adolescencia, que está todo llenos de turbulencias y, en fin, y de deseos, de cosas que no saben, para las que no encuentran palabras, ¿no? Para nombrar, ¿no? Evidentemente todos te dicen que están mucho más en lo que callan. Se callan muchísimo más de lo que dicen. Se callan las cosas importantes, las cosas más decisivas, las cosas que incluso les da miedo y hasta vergüenza reconocer que están sintiendo. Entonces, por lo tanto, esa vida, esa segunda vida, que es la vida de nuestros sueños, la vida de nuestros deseos, la vida de nuestros anhelos, es la vida en la que es la vida de nuestra sombra, eso que antes llamábamos nuestra sombra, es la vida en la que de verdad que de verdad nos representa. Entonces, ¿para qué sirve este mundo de los libros? ¿Para qué sirven los cuentos? Todas las figuras que pueblan esos mundos, ¿no? Es decir, las hadas, los duendes, los elfos. Vamos a ver, todas esas criaturas, hay que decir también que no solamente han vivido en el mundo de los cuentos, ahora viven en el mundo de los cuentos,
pero es porque los seres humanos han dejado de creer en ellos. Es decir, esto se dice también en Peter Pan. Cuando dejas de creer en un hada desaparece. Entonces, ese mundo vive a través de un acto de fe. Tienes que creer en él. Y vamos a ver, y realmente pueblos enteros, por ejemplo, pensar en el mundo celta, pensar en el mundo de los irlandeses, de los escoceses, con todas sus leyendas, estos realmente creían que las hadas y los duendes vivían en el bosque y que se podían encontrar con ellos y que tenían que tener cuidado porque a veces esos encuentros no eran beneficiosos, porque esas criaturas, digamos, fantásticas, ¿no?, que pertenecen a ese mundo un poco de lo escondido, al mundo de lo sagrado, de lo distinto, son a la vez enormemente atractivas y a la vez son peligrosas. Comportan un peligro, porque no sabes si te acercas más de la cuenta lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, hay una historia que a mí me gusta mucho. Yo no sé si habéis visto a lo mejor una película, ¿no?, que se hizo sobre esa leyenda. Es una leyenda escocesa, que es la leyenda de las Selkis, que son mujeres focas. ¿Qué quiere decir mujeres focas? Son focas, realmente. Son focas que andan, tienen mucha relación con los pescadores. Es un pueblo pescador y entonces estos vivían, esta leyenda la vivían como si fuera real. No eran los niños, los hijos de esos pescadores, sino que eran los propios pescadores los que pensaban que esa historia era una historia real. ¿Qué sucedía con estas focas? Que por alguna razón se sentían atraídos por el mundo humano y entonces, como vivían en la costa, se quedaban contemplando las actividades, digamos, de los hombres y de las mujeres, y entonces, bueno, supongo que en un momento determinado se preguntaron, pues la verdad es que no estaría nada mal, ¿no?, poder transformarse en un hombre o en una mujer y ver lo que nos pasa. Pensad, por ejemplo, que esto, antes hemos hablado de Andersen, lo ha citado Victoria, ¿no?, que es verdad que para mí es como el gran creador de cuentos, no ha habido nadie como él, ¿no? Y entonces Andersen escribe La Sirenita, que es, no sé si el cuento más extraordinario que se ha escrito nunca, ¿no?, que en el fondo cuenta la misma historia. La Sirenita es la historia de una sirena que vive en su mundo marino y en un momento determinado, bueno, se queda prendada de un apuesto marinero que ve ahí en la borda de un barco. Entonces, bueno, ve como el barco naufraga, entonces, y le salva y vuelve de nuevo al mar. Pero entonces ella se ha quedado tan hechizada por esa criatura que ha visto, que decide visitar a una hechicera que vive en el fondo del mar, pidiéndola que la transforme en una muchacha humana para poder acercarse a ese ser del que se ha quedado